Para empezar, quisiera dar un contexto general sobre los siniestros de tránsito en Chile. Tenemos cerca de 90.000 siniestros al año. Aquí son los datos del año pasado, ¿no es cierto?, 2018. 1.507 fallecidos el año pasado y cerca de 58.000 lesionados. Contamos con una población de más de 18 millones de personas y un parque vehicular de 5,5 millones. ¿Cuál es el impacto de los siniestros de tránsito en Chile hoy día? Y muy importante, es la primera causa de muerte externa de niños entre 1 y 14 años y además primera causa de muerte en jóvenes. Más de la mitad de los fallecidos son usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas, motociclistas. Y el costo del accidente corresponde al 2,1% del PIB. Sí. Acá quiero mostrar un gráfico que muestra que estamos en los últimos lugares en comparación a los otros países de la OCDE en cuanto a fallecidos por 100.000 habitantes. Es decir, uno ve Chile con 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes en comparación a los países de la OCDE, que el promedio es alrededor del 5 personas fallecidas, es decir, la mitad. Aquí vamos con el tema de la velocidad. Quiero explicar primero por qué los datos que voy a presentar yo son un poquito distintos a lo que presentó el general de Carabineros. Acá tengo un resumen de la última década, ya. Carabineros presentó el año pasado. Y nosotros agrupamos en CONACET con la misma información que nos provee Carabineros de Chile, por supuesto, los datos de los siniestros de tránsito, la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo como una única causa porque las dos causas están ligadas al exceso de velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo. Tenemos en azul los siniestros de tránsito y en la línea roja son los fallecidos. Llama mucho la atención que los siniestros viales corresponden al 9% del total de siniestros. Digo siniestros y no accidentes porque creemos que no son accidentales. Es decir, es un porcentaje chico, ¿no es cierto?, 9%. En cambio, los fallecidos corresponden al 28% cuando uno habla de la velocidad. La primera causa, en este caso, de los accidentes fatales. Es decir, cada accidente que tiene la velocidad como causa, inmediatamente es más grave. La velocidad agrava la consecuencia de cada accidente. Por eso hablamos de la primera causa de muerte cuando hablamos del exceso de velocidad. Y aquí se tocó en la mesa el tema del no chat, por ejemplo. Por supuesto, si hay una persona que no está atenta a las condiciones del tránsito y además hay exceso de velocidad, las consecuencias seguramente van a ser más graves o fatales. Aquí un gráfico para, de forma más lúdica, explicar que mientras más velocidad, más graves las consecuencias. Por ejemplo, chocar a 70 kilómetros por hora se puede asimilar a caerse de un 7º piso. En la misma línea, si chocamos a 90 kilómetros por hora, ya es como caerse del piso 11. Eso. Aquí quiero mostrar las probabilidades de sobrevivencia de cada uno de los usuarios. Aquí tenemos el peatón y el ciclista, que son, por cierto, los más vulnerables, ¿no es cierto?, de los usuarios, y los pasajeros de vehículos. Entonces, un peatón o un ciclista, al chocar a 30, quizás todavía tiene una probabilidad de sobrevivir, pero ya cuando son mayores las velocidades que 30, exponencialmente se agravan las consecuencias y por lo general más de 30 kilómetros por hora ya es fatal para el peatón o para el ciclista. Esa es la primera línea que vemos. Y en un impacto lateral de un vehículo, el pasajero podrá todavía sobrevivir a 50 kilómetros por hora, pero ya después de velocidades de los 50 kilómetros por hora, sube inmediatamente y drásticamente
la probabilidad de morir. Así, en la misma línea, pasajeros en un impacto frontal, después de los 70 kilómetros por hora, seguramente será fatal para ese pasajero. ¿Ya? Entonces, sí es importante, mientras más velocidad, mucho más grave la consecuencia. Por lo que se conversó hace un rato aquí en esta mesa sobre los rangos, quiero mostrar la experiencia comparada de dos países en comparación a Chile. Así que traje las sanciones que están en la Ley de Tránsito de Chile. Exceder hasta 10 kilómetros, el límite máximo de velocidad es menos grave, ¿no es cierto? La tipificación hasta 10 kilómetros por hora por sobre el límite legal. Exceder entre 11 y 20 kilómetros por hora el límite legal es considerado grave, y exceder en más de 20 kilómetros por hora el límite máximo legal es considerado gravísimo. Aquí no tenemos en la ley de tránsito una diferenciación del exceso de velocidad excesivo que se podría, ¿no es cierto?, tipificar. Es entonces la misma sanción si yo excedo en 21 kilómetros por hora el límite establecido, o si lo hago a 50 kilómetros por encima del límite. Esto es diferente en otros países. Aquí estamos con el ejemplo de Francia, donde se ve una escala que se va de menos de 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y por sobre 50. Y si vemos la tabla de sanciones, uno se puede dar cuenta que cuando es 50 por sobre el límite, sube muchísimo la cantidad de dinero que tiene que pagar la persona que infringe. Vemos que entre 40 y 49 es 135 euros y por sobre 50 es 1.500 euros. O sea, ellos tienen una escala donde, además de multar con dinero, también quitan mucho más puntos porque tienen ellos un sistema de licencia con puntos implementado. Y en el caso de la reincidencia, en Francia tienen también incluido el delito del exceso de velocidad solamente en la reincidencia, como podemos ver, pena de 3 meses de cárcel en caso de reincidencia. Otro ejemplo internacional es España, que ya fue mencionado por el general Manuel Valdés. Disculpa, me quiero detener. Acá es similar a la propuesta de la mesa, ¿no es cierto?, donde se sanciona por igual 50 kilómetros por encima del límite establecido. En España tenemos 60 kilómetros por encima del límite establecido en vía urbana y 80 kilómetros por encima del límite en caso de la vía interurbana. Aquí hacen una diferenciación de velocidad excesiva. Además, quiero mencionar específicamente la experiencia de España, que tiene tipificado el exceso de velocidad como un delito, y tienen de hecho un capítulo especial en el Código Penal que se llama los delitos contra la seguridad vial. En este capítulo está, por ejemplo, tipificado el conducir con alcohol y también el exceso de velocidad. Y en esta curva podemos ver el impacto que causó en España la implementación de esas políticas públicas. Si ven un poquito en negrita a la derecha, el año 2007 se implementó la modificación al Código Penal que acabo de mencionar, que es tipificar como un delito el alcohol, la conducción con alcohol y también el exceso de velocidad. Y muy de la mano se implementó el centro Estrada, que sería el símil a lo que estamos proponiendo nosotros como el CATI, ¿no es cierto? Entonces, allá en España, en los años 2007 y 2008, se implementó una combinación de normativas que tienen relación con la gestión de la velocidad.
Por un lado, el delito, exceso de velocidad, y por otro lado, la implementación de un sistema que controla de forma automatizada la velocidad. Las dos medidas en conjunto han logrado en 5 años reducir en un 40% los fallecidos en siniestro de tránsito. Ya se ve aquí muy bien en esa curva. Entonces no es una única medida, es la combinación de varias en relación a la gestión de la velocidad que consideramos como la causa principal de los fallecidos en Chile. Solamente a modo de resumen, una reflexión. En CONACET, y bueno, nos hemos sumado a la visión cero, que fue promovida especialmente por países líderes en seguridad vial como Suecia, Holanda, en los años 90, que busca trabajar bajo el imperativo ético de que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables. No se pueden aceptar muertes por una conducta que se puede prevenir, porque es por un error humano, ¿no es cierto? En este sistema, que aquí traje un gráfico que es de la Organización Mundial de la Salud, se muestra que hay 4 pilares importantísimos para poder revertir esa situación. Por un lado, contar con vehículos más seguros, vías más seguras, personas responsables, o sea, la conducta de las personas, y el cuarto pilar, las velocidades seguras. Es entonces un pilar fundamental para poder reducir fallecidos en el tránsito, la velocidad.